Vamos a seguir con los temas que estábamos viendo. Y hoy el tema yo lo nombré la cuadrilla de malignos. Amén. Entonces, pero para no entrar fríos, voy a hacer un brevísimo resumen de lo que hemos estado compartiendo. Porque estábamos hablando hemos estado hablando de lo que es el liderazgo, el fluir del liderazgo, la simbología del macho cabrío que representan los líderes. Hay líderes guiados por Dios, líderes guiados por el enemigo, y todos están de alguna manera ligados porque pues la gran mayoría de los líderes, sobre todo los que maneja o gobierna el diablo, pues empezaron en los caminos del Señor. Amén. Pero quien está detrás de todo esto, aparte de lo que es el enemigo, el diablo, es una potestad que se llama la sabiduría. Dimos todo un estudio con respecto a la sabiduría, nos dimos cuenta que era una potestad femenina, y también estudiamos un poquito de la sabiduría en cuanto a la preexistencia, porque dice Proverbios capítulo 8 versículo 30, cuando la misma sabiduría da testimonio de lo que hacía con Dios, dice 8:30, yo estaba junto con él como perito arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Entonces, si nos damos cuenta, pues ya la sabiduría estaba, pues empezó en los caminos del Señor, aunque después de alguna manera se corrompió. Pero para entrar de lleno, cuando empezamos a hablar de la sabiduría, yo le había comentado algo, que hay algo muy curioso. La palabra que denota sabiduría en hebreo es una palabra que es amón. Amón. Es la que se traduce como perito arquitecto o arquitecto. Y se pronuncia en el hebreo amón. Ahora, y tocando ya el tema que hoy vamos a ver, cuando nos vamos al Salmo 22, se habla de la cuadrilla de malhechores o de malignos. Y la palabra malignos o malhechores, que es la que se traduce al español, se pronuncia en el hebreo ra. Ahora, es curioso, es irónico, es una casualidad muy especial, porque si yo hago la combinación de perito arquitecto con la palabra que se traduce malignos en la cuadrilla de malignos del Salmo 22, forma una palabra que se llama Amón Ra. Y Amón Ra no es más que una potestad o una deidad del antiguo Egipto. Empezó siendo Ra, después se combinó con Amón, y de ahí viene toda una serie de detalles que algunas cosas vimos. Pero hoy vamos a ser más específicos. Vamos a ver, nada más para que usted se recuerde, vamos a ver la primera foto, imagen. Y ahí tenemos la palabra Amón, que es la que se traduce en Proverbios capítulo 8, versículo 30, como arquitecto, o dependiendo de la versión, algunos dicen perito arquitecto. Y habla de alguna persona que es entrenada, hábil, un arquitecto, una persona que ordena, que cría, porque dice, yo estaba con él ordenándolo todo. Bueno, eso es cuando estaba caminando con Dios, porque cuando empezó a descaminar, por decirlo de esta manera, empezó a desordenar todo. Y de ahí nos remitimos a Génesis capítulo 1, porque dice, en el principio creó los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió?
para que la tierra estuviera ¿qué? Desordenada y vacía. Porque recuerde que la Biblia dice que Dios es un Dios de ¿qué? Orden. Dios no puede hacer las cosas desordenadamente. Entonces, ¿qué fue lo que provocó que la tierra estuviera desordenada y vacía? Bueno, eso sería otro tema, nos tendríamos que meter ahí. Pero bueno, esta sabiduría, Amón, perito arquitecto, estaba con Dios ordenándolo todo. Ahora, recordando la palabra Ra, que en el Salmo 22 se utiliza para definir la cuadrilla de malhechores o de malignos, pues aquí está, dice, arruinar, despedazar, hacer o ser un bueno para nada. Y bueno, tiene varias traducciones: maligno, mentiroso, malvado, maldad, quebrar, pero propiamente es una persona que arruina las cosas. Ok, ahora, cualquier persona que nos esté escuchando, y sobre todo a la gente que le gusta estudiar y que es exigente, inmediatamente me va a preguntar, bueno, ¿y a usted por qué se le ocurre combinar las dos palabras? Bueno, alguien puede preguntar, ¿por qué las combina? Porque eso es totalmente algo arbitrario. Bueno, hoy nos vamos a meter más en detalle en esto. Y vámonos al Salmo 22. Vamos a leer Salmo 22, que es la siguiente imagen, y vamos a leer: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Barazán me han cercado. Abrieron contra mí su boca, como león rapante y rugiente. Yo estoy leyendo la versión 1909. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Si uso la palabra que hemos estudiado, me han cercado cuadrilla de Ra. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme. Está un poquito raro como ese español antiguo. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Por eso escogí esta versión, porque la última palabra, que algunas versiones traducen toro o búfalo, aquí la traducen unicornio. Ok, bueno, este salmo pues es un salmo, vamos a decir que famoso, conocido. ¿Por qué? Porque es un salmo mesiánico, que tiene que ver con ¿qué? Es una profecía acerca de lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí se está profetizando de alguna manera pues lo que iba a pasar en la cruz del Calvario cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, cuando fue muerto. La Escritura dice que no rompieron hueso alguno, que echaron suertes sobre de sus ropas, etcétera, etcétera. Entonces, este salmo profetiza lo que iba a venir en un futuro con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero, para lo que yo hoy quiero hablar con usted, me voy a centrar en el versículo 16, porque dice:
me han rodeado o me han cercado una cuadrilla ¿de qué? De malignos. Ahora, aquí es donde yo me quiero detener un poquito. ¿Qué es una cuadrilla? Bueno, es una pandilla, me gusta la palabra. Es un grupo de personas dedicadas a hacer maldad. Bueno, también depende del contexto, porque si, por ejemplo, yo que soy ingeniero y estamos en el ramo de la construcción, podemos hablar de una cuadrilla de trabajadores, una cuadrilla de peones. Entonces, pero peculiarmente la palabra cuadrilla viene de la palabra cuatro. Viene de la palabra cuatro, del número 4. ¿Por qué? Me puse a investigar un poquito la etimología de la palabra cuadrilla y resulta ser que en la antigüedad algunos ejércitos, después de que peleaban una batalla, dividían el botín en cuatro partes y así repartían el botín entre los que pelearan. Y entonces de ahí ya después derivó que eso se derivó en la palabra cuadrilla. Pero ese es su origen, cuando se dividía el botín después de haber ganado una batalla y lo dividían en 4. Entonces a cada grupo o a cada cuadrilla o a cada cuarta parte le tocaba su parte del botín. Y ya con el uso pues se le dio al grupo cuadrilla. Pero es un grupo que pertenecía o que se partió en ¿qué? 4. Amén. Ok. Todavía no he dicho nada, pero vamos a empezar. Usted ya me conoce. Porque resulta ser que cuando estamos leyendo este salmo, aparecen 4 animales. ¿Cuáles son los animales que aparecen aquí? Toros o toro. Aparece león. Aparece perro y aparece unicornio. Dice, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rugiente. Del poder del perro, sálvame. De los cuernos del unicornio. Entonces, es curioso de que estamos hablando de una cuadrilla de malignos que viene de la palabra 4. Y es curioso que cuando se mencionan los que atacaron o iban a atacar a nuestro Señor Jesucristo, porque este es un salmo mesiánico que tiene que ver con la figura de nuestro Señor Jesucristo, quienes estuvieron obrando y trabajando en contra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario eran 4 potestades, eran 4 estirpes, eran 4 tipos de demonios o espíritus o entes o lo que usted quiera, y eran toros, eran leones, eran perros y eran unicornios. Y entonces ahí está claramente que era una ¿qué? Cuadrilla de malignos. Y estos son los que estaban en contra o que estuvieron obrando en la cruz del Calvario. Ajá. Por eso dice cuadrilla de malignos, cuadrilla de Ra. Ahora, para todos los que nos han estado siguiendo en los estudios anteriores, acuérdense que Ra se menciona igual al famoso dios egipcio Ra. Vamos a ver si efectivamente hay una conexión. Amén. Vamos a ver si efectivamente hay una conexión. Vamos a la siguiente imagen. Y para poder introducirnos al tema, pues yo le voy a dar la definición de cada uno de los animales. Vamos a ver qué nos encontramos ya siendo un poco más detallistas en cuanto a la definición de los animales. Por ejemplo, toro es la Strong 6499 y dice, como irrumpiendo con fuerza salvaje, o tal vez por sus cascos divididos, becerro, buey, novillo, toro. Pero se nos dice claramente que viene de la 65. Seguramente lo está viendo ahí en pantalla.
Y la 65, ¿qué dice? Romper. O sea que estos son toros que ¿qué hacen? Que rompen, que destruyen, que aniquilan, que violan, que frustran, anular, desbaratar, deshacer, desmenuzar, disipar, dividir, romper, quebrar, menospreciar. Mi hermano, ¿será que si a nuestro Señor Jesucristo lo rodeó cuadrilla de malignos, será posible que a nosotros, como hijos de Él, de nuestro Dios, nos puedan atacar cuadrilla de malignos? Digo, dice la Escritura que vamos detrás de los pasos de las huellas del justo. Y si mal no recuerdo, hay un pasaje que dice: si eso hicieron con el árbol caído, ¿qué será con ustedes? Y entonces, si a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo atacó una cuadrilla de malignos, ¿qué será a nosotros? ¿Será que nosotros recibimos el embate de estos enemigos, de estas potestades, de estos toros que vienen y que irrumpen con fuerza, que destruyen, que anulan, que aniquilan y que nos quieren violar, frustrar, anular, impedir, invalidar, menospreciar? Aquí ya estamos hablando de ataques fuertes. Amén. Entonces, esta es la palabra toro. Vamos a ver la siguiente. León. Es la 738. Ari, en hebreo así se pronuncia. Y en este sentido, la palabra león tiene que ver con ¿qué? Violencia. Y mi hermano, si hay algo que está cada vez creciendo con más y más y más y más fuerza, es la violencia, pero la violencia en extremo. Yo tan solo la semana pasada acabo de estar en un sepelio porque murió, bueno, no murió, mi prima, esposa de mi primo, entraron a robar a su casa. Entraron a robar a su casa y estaba juntamente con su niño, un niño de 15 años, un adolescente de 15 años. Pues entraron a robar y con lujo de violencia mataron al niño, al jovencito, lo degollaron. Dormido, simplemente lo degollaron. La mamá se percata del asunto, le dan una golpiza, presuponen que está muerta, por eso ya no la siguieron golpeando, pero estaba viva, de alguna manera entre lo que estas personas robaban. Ella pudo salir a rastras del departamento, ir al departamento vecino de abajo a pedir auxilio. Y bueno, por eso fue que pudo venir la policía. Pero al siguiente día esta mujer, prima, esposa de mi primo hermano, pues de la golpiza que recibió ya no pasó del siguiente día. Al día siguiente de eso, yo venía del trabajo, mis hijos estaban en la calle, estaban con un amigo, eran como las 8 de la noche, no era una hora peligrosa, pasa la gente, pasan familias, y en eso ellos ven cómo va pasando un muchacho con una mochila, y atrás de él se acerca otro personaje que lo alcanzó, simplemente lo alcanzó, le quitó la mochila y le tiró un balazo. Así nada más, ni siquiera, nomás le quitó la mochila de atrás y le soltó el balazo. Bueno, mis hijos tuvieron que atender a esta persona, a ponerle un torniquete. Y se fue tranquilamente caminando. Así. Y yo sé que si le pregunto a usted me va a contar otras cosas similares o peores. Pero con una frialdad, con una, ¿cómo decir? Esto ya estamos llegando a cosas impresionantes. Nosotros nos reunimos todos los jueves en oración. Yo hay una oración que desde hace como unos 4 o 5 meses y es de cada martes. Clemente, no me vas a dejar mentir.
A cada rato estamos orando, Señor, guárdanos de la violencia que existe en las calles, de los asesinatos, de los robos, etc. A cada rato estamos orando eso. Y ya tenemos así. Es un sentir que Dios me puso. Y vea. Entonces, el león tiene que ver con ¿qué? Violencia. Ahora, usted me va a decir, pero pastor, ¿nosotros podemos sufrir violencia? Sí, porque vamos a pelear contra ella. Usted recuerda cuando David, ¿contra quién peleó David? Contra el oso y el león. Osos y leones. Ahora, a eso tienen dos significados. El león es símbolo de violencia y el oso de pereza. Hay dos grandes enemigos que en este caso a los cuales tuvo que enfrentar David, la pereza y la violencia. Y déjeme decirle que aunque la pereza no despedace, en ocasiones es más fuerte que la violencia. Si no, párese a las 6 de la mañana a trabajar. O venga a la iglesia a la hora que debe. No, le echan la garra del oso y no vayas. ¿Para qué te esfuerzas? Y contra esos tuvo que pelear David, contra el oso y contra el león. Entonces, de los segundos animales estamos hablando, el león tiene que ver con violencia. Vamos a ver el siguiente. El perro. Es 36:11, Kelef. Por cierto, Caleb, uno de los que llegaron a la tierra prometida, significa perro. Pero vamos a ver un poquito más a detalle el simbolismo del perro. Dice, de una raíz que no se usa, que significa aullar o también atacar, perro. Pero también tiene otra connotación la palabra perro: prostituto. ¿Qué? Sí, prostituto. Déjeme darle un ejemplo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Estas son unas indicaciones que se dan en el Antiguo Testamento. Dice: ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. ¿Estamos hablando de quién? De las hijas de Israel. ¿Qué se andaban metiendo en cosas raras? Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Ahorita le voy a decir qué es la palabra sodomita. 18. No traerás la paga de una ramera, ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios, para cualquier ofrenda votiva. No se aceptan las ofrendas ni de las rameras ni de los perros o los prostitutos. Amén. Eso no se acepta para la casa del Señor. Y no estoy aquí haciendo discriminación. Es algo que está escrito ahí en la palabra. ¿Por qué la palabra perro tiene que ver con prostituto? Se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué posición corporal toman los homosexuales cuando tienen relaciones? ¿Entendió lo que dije? Por eso la Biblia a ellos los mandaba y les denominaba, les decía ¿qué? Perros. Hay otras versiones que dice los prostitutos sagrados, porque era gente metida en el templo, metida en la casa de Dios, metida en los aposentos santos de la casa del Señor, y ahí se ejercía la prostitución masculina. En la misma casa del Señor se ejercía la prostitución masculina. Por eso se habla, dice, no vas a aceptar, que dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, ni tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita. ¿Qué es la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra sodomita?
aquel que se deja penetrar por la vía anal. Pastor, ¿de qué está hablando? De lo que ocurría en la casa del Señor. Hacían sodomismo. Y a eso se les llamaba perros. Mi hermano, quiero aclarar, porque yo sé que a través del internet mucha gente escucha. Que estén afuera, en sus casas o en sus lugares, está bien, uno no se mete. Pero que traigan esas prácticas dentro del templo y que todavía de ahí se saquen ganancias para la casa de Dios, es otra cosa. Dice, no me vas a aceptar ofrenda de los perros. Amén. Pastor, ¿será que eso ocurre en la iglesia? Si tú supieras todo lo que ocurre en la iglesia. Porque al igual que nuestro Señor Jesucristo, la iglesia está rodeada de cuadrilla de malignos. En la iglesia hay toros que irrumpen, que violan, que frustran. En la iglesia hay leones que hacen violencia. Y no es necesariamente en ocasiones una violencia, como dice, corporal o física. Hay violencia mental, hay violencia espiritual. ¿Tú nunca has sentido la violencia espiritual? Que empiezas a sentir unas sensaciones raras y nomás sientes como alguien te está clavando la mirada por atrás. Sí, en ocasiones los que están ahí vienen bien cargados de su legión o de su regimiento de demonios. Pastor, ¿de qué está hablando? De lo que pasa en la casa del Señor. ¿Será que hay perros en la casa del Señor? ¿Y que dan ofrenda a la casa del Señor? Bueno, ya me está viendo feo. Vamos a ver la otra, que eran unicornios. Normalmente se traduce toro salvaje, búfalo u unicornio. Ahora, ¿por qué me meto en esto? De hecho, viene de una palabra que significa levantar, enaltecer, crecer. Porque usted recuerde que todo esto salió porque hablábamos de un macho cabrío en la visión de Daniel, que peleó ¿contra quién? Contra un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro. Pero el macho cabrío, símbolo de liderazgo, tenía ¿qué característica? Un solo cuerno. Entonces era un ¿qué? Unicornio. Entonces, y que tiene que ver con sobresalir, con enaltecer, con crecer, como con ganas de darse a notar. Entonces, la cuadrilla de malignos o de Raá que rodeó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando Él estaba siendo sacrificado o crucificado, eran ¿qué? Toros. ¿Símbolo de qué? De violencia, de irrumpir, de frustrar. Estaba siendo rodeado de ¿qué? ¿Qué más habíamos dicho? Leones, violencia, de perros. Oye, ¿te acuerdas de los famosos obeliscos? ¿Y qué ponen en la punta del obelisco? Una cruz. ¿No será que quieren hacer sodomía con la imagen de Jesucristo? Bueno, para introducirnos más, vamos a ver la palabra cuadrilla. Cuadrilla de malignos, cuadrilla de Ra.
Esdras 57:12 simboliza asamblea programada, gentío, generación, familia o multitud. También se traduce compañía, congregación, cuadrilla, enjambre, grupo, junta, multitud, pueblo, reunión, etcétera, etcétera. Pero yo subrayé cuadrilla porque es la que normalmente es la que ponen al español, pero también son una ¿qué? Una familia o una multitud. Bueno, y ya metidos en esto, guarda esta definición. La palabra cuadrilla tiene que ver con familia o multitud. Una familia compuesta en 4 partes. Bueno, vamos a ver. Para irnos adentrando, vamos a ver la que sigue, que es Salmo 18:4. Dice Salmo 18:4: los lazos de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon y las redes de la muerte surgieron ante mí. Si tú te das cuenta, son 4 características: lazos de la muerte, torrentes de iniquidad, lazos del Seol y redes de la muerte. Porque vamos a empezar a ver algunas cuadrillas o algunos grupos. Amén. Y en el Salmo 18:4 ahí aparecen claramente lazos de la muerte, torrentes de iniquidad, lazos del Seol y redes de la muerte. Amén. A semejanza de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 22, que aparecen toros, leones, perros y unicornios. Ok. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 2. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 2. Dice aquí: y vi que subía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas en sus cuernos. Dice que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas tenía nombres blasfemos. Pero vamos a notar la peculiaridad de esta bestia que sube del fondo del mar. ¿Cuál es la peculiaridad? La bestia que vi era semejante a un leopardo. 1. Sus pies eran como los de un oso. 2. Su boca como la boca de un león. 3. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Entonces, ¿qué es lo que tenía? La autoridad del dragón. Entonces, ¿cuántos animales o bestias se mencionan? 4. Leopardo, oso, león y dragón. Toros, leones, perros, unicornios, lazos de la muerte, torrentes de iniquidad, lazos del Seol y redes de la muerte. ¿Estamos hablando de qué? Cuadrillas, de 4 grupos. Ahora, aquí me tendría que detener un poquito en este versículo, porque dice que vi una bestia que subía ¿de dónde? Del mar. Y bueno, yo aquí tendría que dar una aportación, porque normalmente cuando la gente estudia esta parte de la Biblia de Apocalipsis, dicen que el mar representa muchedumbre de gentes. Cosa que es cierto, lo dice la Biblia. Pero esto tiene todavía más profundidad, porque esta bestia que sube del fondo del mar es la bestia
que después, se le conoce como la bestia, que después va a ser el anticristo. Cuando dice que viene que sube del mar, es una potestad que está encerrada debajo del fondo del mar y que va a salir. Después te tendría que hablar de eso. Porque van a salir potestades de allá abajo a tomar cuerpos humanos, y uno de ellos va a ser el cuerpo del anticristo o el cuerpo de la bestia, porque sale del fondo del mar. ¿Y qué es lo que está debajo del fondo del mar? El Seol. Y es curioso porque en el Salmo 18, me rodearon los lazos de la muerte, los torrentes de iniquidad, los lazos del Seol y las redes de la muerte. Pero no nos detengamos ahí, porque esto te tendría que decir qué personajes van a salir del fondo del mar. Ya tengo checados algunos que van a salir de ahí, pero después te lo comento. Vamos a ver Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 25. Vamos a ver otra cuadrilla. Dice: Él que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles? ¿Y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, ¿quiénes se juntaron contra Dios y contra Cristo? Los gentiles, porque dice: ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Los pueblos, ¿por qué tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahí está otra cuadrilla. Los gentiles, los pueblos, los reyes y los gobernantes. Versículo 27 dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto ¿quién? Herodes, 1, Poncio Pilatos, 2, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y entonces, pues aquí ya se nos da nombre y apellido. Los gobernantes y los reyes, pues vienen representados por ¿quién? Herodes y Poncio Pilatos. Y ahí están los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces ahí está otra cuadrilla. Entonces, ¿cómo le gusta atacar al diablo? Por cuadruplicado. ¿Cómo debieras responder tú? ¿Cómo deberías responder tú? Bueno, nosotros. ¿Qué dijo Zaqueo cuando se arrepintió? ¿Te acuerdas qué dijo Zaqueo? ¿Cuántas veces les iba a regresar Zaqueo? 4 veces. Por cuadruplicado. ¿Te acuerdas? Que estaba Zaqueo, ¿dónde? Como estaba, Zaqueo era chiquito, era chaparrito, estaba montado en un árbol, un sicómoro, y dijo Jesús, es curioso ese pasaje, porque Jesús no le dijo: te amo, Zaqueo, no, simplemente Jesús le dijo: voy a ir a tu casa. Nada más, no le dijo más nada. Y Zaqueo que pega la carrera y se va a la casa. Porque obvio, Zaqueo, así como él era chaparrito de estatura, así también tenía su autoestima. Porque él era un ¿qué? Un publicano. ¿Y quién quería a los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran gente del pueblo judío, pueblo israelita, que se dedicaban a ¿qué? A cobrar los impuestos para dárselos ¿a quién? A Roma. Por eso no querían ¿a quiénes? A los publicanos. Porque dice: ¿cómo siendo tú de nuestro mismo pueblo vienes y nos cobras impuestos para dárselos a Roma? Entonces los publicanos eran total y absolutamente ¿qué? Odiados, eran no queridos. Entonces, si no querían a los publicanos, yo pregunto, ¿Zaqueo tenía amigos?
Saqueo tenía gente que le amara, que le quisiera, que le saludara, que platicara con él. Saqueo era una persona sola, Saqueo era una persona triste. Y qué irónico que nada más llega alguien llamado Jesucristo. Saqueo, quiero ir a tu casa, voy a ir a tu casa. Y con eso tuvo para conquistar a Saqueo. No le dio el mensaje de salvación, no le dio una palmada de amor, simplemente le dijo, voy a ir a tu casa. Y con eso tuvo para conquistar a Saqueo, porque Saqueo pega el brinco del sicómoro y se va a la casa a preparar. ¿Qué tan lastimado andaba Saqueo que con esa frase, voy a ir a tu casa, quedó conquistado? Era la primera frase y palabra amable que había recibido Saqueo en años. Dice, ¿vienen a visitarme a mi casa? ¿Cuánta gente recibió a Saqueo en su casa de visita? Yo creo que nadie, a no ser que otros publicanos. Y con eso, tan contento estaba Saqueo, después de que Jesucristo dice, ha llegado la salvación, que dijo, hoy les devuelvo por cuadruplicado. Entonces, ¿tú con qué debes devolverle al Señor? Si el diablo te ataca por 4, ¿tú qué debes de hacer? Tú devuelves por 4. Si no puedes ni con la cuarta parte. ¿Qué es la cuarta parte? Punto 25. Y lo que Dios te pide es ¿qué? 4 veces. 3.75 veces más. ¿Me entendiste? Son matemáticas simples. Amén. Saqueo devolvió por cuadruplicado. Bueno, y ya metidos en esto, pues empiezan a salir un montón de cuadraturas, de cuadrillas. Por ejemplo, vamos a ver la imagen que sigue. Daniel capítulo 7 versículo 1. Dice aquí, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Estando en su cama, y entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. ¿Sabes que Daniel en la noche llegaba a ver televisión? Sí. Daniel llegaba en la noche a ver tele, como tú acostumbras. Pero la tele de él era muy distinta a la que nosotros usamos. Porque dice, habló Daniel, y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, como de lo más normal. Él tenía sus ¿qué? Llegaba después de su trabajo y dice, Señor, préndeme la tele, a ver, ahora qué voy a ver. Y dice, he aquí, los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. ¿Cuántos vientos? 4 vientos. Y 4 bestias enormes, diferentes una de otra, subían del mar. Viento por bestia, o bestia por viento. Entonces eran los 4 espíritus. La palabra viento es ruaj, es espíritu. Y los 4 espíritus del cielo agitaban el gran mar. Es curioso porque en el libro de Apocalipsis se menciona a un dragón que tiene leopardo, ¿qué dice? Oso, león y dragón, y que subía ¿de dónde? Del mar. Y aquí están agitando el mar para que ¿qué? Surjan 4 bestias. Dice, la primera era como un león. Lo mismo, estamos hablando otra vez de potestades que salen ¿de dónde? Del mar, del fondo del Seol. Y las 4 bestias enormes, diferentes una de otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. O sea que esta bestia después se vuelve o se convierte o se introduce en un hombre, porque inicialmente era un viento, espíritu, bestia, y después ¿qué?
se lo meten, se introduce en un nombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Estaba levantada de un costado y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y aquí otra semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. Y la bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Te das cuenta cómo es recurrente el número 4? Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, prendiendo la tele espiritual. Híjole, yo quiero una de esas. Esta no es de plasma ni nada. No, esta es otra cosa. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa en gran manera, fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba con los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que le atendieron y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Esto es el anticristo. Pero ¿sale de dónde? De la cuarta bestia. Y para que pueda salir ante el anticristo, tienen que aparecer 4 bestias. Bueno, no me voy a poner a explicar todo esto porque nos echamos otra temporada y no acabamos. Nomás es para darte a entender. Esta es otra ¿qué? Cuadrilla de malignos. Entonces, ¿cuántas cuadrillas hay? Seguramente después de que, si estás atendiendo este estudio, cuando empiezas a leer la Biblia, te van a empezar a salir 4 por todos lados. Son 4 características, porque son 4 fases: la oruga, el soltón, el revoltón y la langosta, si mal no me recuerdo. ¿No le he dado ese estudio? Porque son 4 fases. Y si le dijera yo quién representa esa oruga, ese saltón, ese revoltón y esa langosta, no son los animalitos que usted piensa. Eso representa al hombre. Pero bueno, no me meto ahí. Si no, no acabamos. Bueno, entonces, aquí está otra cuadrilla. Ahora, vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver otra cuadrilla de malignos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes, que decía, como con voz de trueno: ven. Miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado tenía un arco, se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Primer sello, ¿y qué es lo que sale? Un caballo blanco. Este caballo blanco es el anticristo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. La Reina Valera 60 dice: ven y mira. Me gusta más esa versión que dice ven y mira, porque primer ser viviente dice ven y mira, segundo ser viviente ven y mira, tercer ser viviente ven y mira, cuarto ser viviente ven y mira. Así dice la Reina Valera 60. Me gusta más esa versión. ¿Por qué? Porque los sellos se van a ver. Y si tú te has dado cuenta cómo terminan los mensajes a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera, cómo terminan los mensajes: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Así terminan los 7 mensajes, con la frase: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y cómo se abren los sellos? Una invitación, ¿para qué? Para ver y mira. Para ver, ven y mira. Entonces, los mensajes se oyen, los sellos se ven. Y la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Y la fe es por el oír palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ¿quiénes son los que se van a quedar a la gran tribulación y a verle la cara al anticristo? Los que no se escucharon la palabra, se dedicaron a escuchar otra cosa y no atenderla. ¿Y se van a quedar a qué? Te va a decir el ser viviente: ven, chiquito, ven y mira. Ahí está, caballo blanco, anticristo. Ven y mira, segundo sello, caballo rojo, guerra, y uno montado sobre un caballo rojo que tenía una grande espada. Este es otra potestad. Hijo, ¿quieres que te diga quién es este? Este es Goliat. ¿Qué?
Este de aquí es Goliat. Después te lo compruebo. Pero si Goliat ya se murió. Sí. Los van a sacar algunos. Bueno, ya, hasta ahí. Es que si no me voy a desviar. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y miré, y aquí un caballo negro, el hambre. Y oí como una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y miré, y aquí un caballo amarillo. La muerte, el hambre, es el Hades, etcétera, etcétera. Bueno, al final son ¿qué? 4 caballos. Otra cuadrilla de malignos. Amén. ¿Tú te vas a quedar a ver la cuadrilla de malignos? Te invito. ¿Sabes qué? Entre más nos acercamos, la gente más se aleja. ¿Qué dijo? Sí. Entre más nos acercamos al cumplimiento final de todas las cosas, la gente se está alejando de la iglesia. ¡No es cierto! Claro que sí. Eso se llama apostasía. Amén. Ya estamos al final de los tiempos. Pues es para que las iglesias estuvieran a reventar. ¿Y dónde andan? Ya los rodeó la cuadrilla de malignos. No la visión nocturna que tenía Daniel, sino la tele de plasma que se compró últimamente en su casa. Bueno, ya después te regaño. Tienes que escuchar el mensaje y hacer caso, porque si no te vas a quedar a ver al anticristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver otra cuadrilla. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero 4 características: dragón, serpiente, diablo y Satanás. ¿Qué cuadrilla te está atacando? ¿Qué toro, qué león, qué dragón, qué serpiente, qué cuadrilla te está atacando? ¿No te he hablado aquí de cuál es el ataque de dragón, cuál es el ataque de serpiente, cuál es el ataque de diablo y cuál es el ataque de Satanás? ¿Nunca te he hablado de eso? Porque hay una diferencia. Cuando el enemigo ataca como dragón, ¿en qué consiste? Cuando ataca como diablo, cuando ataca como Satanás o cuando ataca como serpiente. Debe de haber una diferencia. Son 4 tipos de ataques. ¿Quieres saber? No, mi hermano. ¿Cuál es el ataque de unicornio? ¿En qué consiste? Bueno, te voy a decir rápido. Ya estamos metidos en las cuadrillas. Ataque de Satanás. ¿En qué consiste el ataque de Satanás? La palabra Satanás es enemigo o adversario. Enemigo o adversario. Entonces, ¿qué es un ataque de Satanás? Cuando alguien se te para enfrente, ya no te disimula y te viene ¿a qué?
agredir. Ya es un enemigo declarado. No es un enemigo que se esconde, no es un enemigo que se oculta, simplemente es un enemigo y él como enemigo y viene y te agrede, te ataca. Es visible. Ese es el ataque de Satanás. Ese es el ataque de un enemigo, de un adversario, de un contrincante que nomás te está buscando ¿qué? Pleito. Para no tienes que tener discernimiento. ¿Sabes quién es el enemigo? Lo ves, te busca, te agrede. Amén. Ataque de diablo. La palabra diablo es calumnia. ¿En qué consiste el ataque de diablo? Cuando te levantan falso testimonio. Cuando te calumnian. Cuando hablan detrás de ti y están hablando detrás de ti para tronarte. Porque te empiezan a ¿qué? A calumniar. Te empiezan a inventar chismes. Te empiezan a inventar cosas que tú no hiciste. Te están calumniando. Y cuando menos te das cuenta, por ejemplo, llegas a la oficina y ya todo el mundo te está viendo feo. Porque ya soltaron ¿qué? Una calumnia, una mentira. Y dice, ¿y ahora? Pues ¿qué les hice? Y no ves quién fue el atacante. Simplemente ¿qué? Te calumniaron. Hay veces que te das cuenta. Yo prefiero el ataque de Satanás. Si nos vamos a dar un agarrón, nos damos un agarrón total. ¿Por qué? Porque lo veo. Pero la calumnia, ¿cómo detienes la calumnia? Cuando la gente está hablando mal de ti. Cuando en la iglesia están hablando mal de ti, cuando en tu trabajo están hablando mal de ti, cuando en tu familia te están levantando falsos. ¿Cómo detienes la calumnia? Y lo malo que no todos son tan maduros ni tan prudentes y se tragan todo lo que les dicen. ¿De veras? Y luego dan crédito. Y no se detienen a pensar un poquito si fue mentira o fue un engaño. Y mientras ya pasearon por tu reputación. Ese es el ataque del diablo. Ataque de serpiente. La palabra serpiente viene de una raíz que significa sigilo. ¿Qué es la palabra sigilo? Cuando dices, se está moviendo sigilosamente. Sin ruido, lento, por así, suavecito, tú no te das cuenta. ¿Sabes cómo ataca la gran mayoría de las serpientes en la vida real? Ya ves que las serpientes tienen ¿cómo se llama esto? El mimetismo. De alguna manera el color de su piel se asemeja al color del paisaje en el que está alrededor. Llega un momento en que si tú no tienes cuidado, no eres muy buen observador, si estás paseando por el campo, de repente tú ves pastito, pero ¿qué tal si la víbora es verde? Se camuflajea, tú no la ves. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la serpiente? Si por ejemplo ve una presa, un roedor, un ratón o una araña o lo que sea, ¿se mueve qué? Sigilosamente. ¿Qué es sigilosamente? Lento, 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 lento. Y ahí está el ratoncito, la presa, lo que sea. Pero ¿qué es lo que ve la presa? Pues no ve nada. Ella ve nada más que el paisaje. Pero de tal manera se va acercando la serpiente. Y cuando ya la tiene a cierta distancia, a centímetros, ya te dieron en toda la... Así hay ataque de serpiente. Esos hermanitos que son lentos, lentos, y tú no sabes, y te hablan bonito, y te van ganando tu confianza poco a poco, te van endulzando el oído, y tú estás ahí de creídote, y cuando menos te dices cuenta, ya te dieron en toditita la... ¿Me entiendes? Eso es ataque de serpiente. Se van moviendo sigilosamente, lento, lento.
Y cuando menos te dices cuenta, ya te ensartaron. No, yo prefiero el de Satanás. No, Satanás es un agarrón. Pues ahí estoy viendo contra quién estoy peleando. Pero el de diablo, la calumnia, el de serpiente. ¿Y el ataque de dragón, pastor? No, se pierde la emoción. Ataque de dragón. El ataque de dragón es un ataque espiritual. Ya los otros tres son en el plano tierra, aquí, pero el ataque de dragón es en el plano arriba. Los dragones tienen alas. Entonces el ataque de dragón es un ataque espiritual. Híjole, te tendría que contar un montón de cosas aquí. ¿Hay ataques espirituales? Uy, mi hermano, ¿qué tal si te metes contra un brujo de Catemaco? ¿Qué crees que va a hacer el brujo de Catemaco? Te va a lanzar todas sus huestes, todos sus demonios, todos sus diablos. Y tú estás tranquilamente en tu casa y de repente empiezas a sentir cosas raras ahí. Ya son ataques espirituales. Lo más tremendo, yo he vivido ataques espirituales, pero de cristianos. Bueno, sigamos. Son ataques espirituales. Ataques te llegan en la noche a visitar. Entidades malignas, demonios, chamucos, te atacan en tu sueño, te atacan normalmente se les ocurre venir a molestar en la noche, en la madrugada. Yo no sé por qué carambas vienen a esas horas, cuando uno está queriendo agarrar sueño. Pero les reencanta, sobre todo las 3 de la madrugada, porque el número 3 tiene que ver con muerte, muerte y vida. No creas que eso es así como que muy fantasioso, no, tiene parte de verdad. Pero bueno, sigamos. Hay más cuadraturas. No, yo me encontré un montón hace tiempo. Hay muchas, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Te voy a volver a recordar algo que te dije al principio. La palabra cuadrilla es la palabra de la Strong's 5712, EDA, encuentro, asamblea. También significa familia o multitud, o la cuadrilla. Entonces podemos decir familia de malignos, familia de malhechores, o generación o gentío. Bueno, para que me entiendas esto, vamos a ver la siguiente tabla, porque es un estudio detallado del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que tengo en esta tabla? Pon atención. En esta tabla hay 7 versículos. Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6, 17:15. Son 7 versículos. Y estos 7 versículos tienen una característica bien especial. Te voy a leer algunos cuantos. Por ejemplo, el primero, 5:9, Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de ¿qué? De toda tribu, lengua, pueblo y nación. 4. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Te das cuenta cómo lo manejan en cuadraturas?
de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 10:11. Y me dijeron, debes de profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 11:9. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Apocalipsis 13:7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 14:6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el último, 17:15. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son ¿qué? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. ¿Qué notas? Que en estos 7 versículos siempre se manejan ¿en qué? En 4. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo me puse a hacer un análisis de esto, y si tú ves la tabla, por eso hasta lo manejé con colores, para que sea más fácil. Aunque en ocasiones algunas palabras cuando hacen la traducción al español cambian un poquito, hay algunas que son un tanto cuanto diferentes, pero yo me fui a la versión original en el griego. Y resulta ser que básicamente tenemos 4 palabras: lengua, pueblo, nación o gentiles y tribu o linaje. Bueno, si tú te das cuenta, la palabra lengua, yo la pongo ahí en color amarillo, que es la 1100. Y esta palabra aparece en los 7 versículos. Por eso tú ves la primera columna lengua toda pintada de amarillo, porque esta aparece en los 7 versículos. La palabra pueblo, o la que se traduce pueblo, que es la 2992 de la Concordancia Strong, aparece en los 7 versículos, los que te acabo de leer. La palabra nación, que también significa gentiles, que la tengo en azul, la 1484, aparece en los 7 versículos. Entonces, estas 3 primeras palabras, lengua, pueblo y nación, siempre aparecen ¿en dónde? En los 7 versículos. Donde hay un cambio, donde hay una variación, y luego se nota, es en la palabra que traducen tribu o linaje. ¿Por qué? Porque ya esta que se traduce en tribu o linaje ya no aparece en los 7 versículos, sino aparece en ¿cuántos? Que es la que tengo aquí en color naranja. En 5. En 5, salvo 2 excepciones que están ahí en color rojo y en color morado. ¿Sí te das cuenta? Pastor, ¿y esto para qué lo hizo? Mi hermano, es que ahí están los detalles. Tienes que ser tú. Ahí están los secretos. Bueno, te repito. La palabra lengua aparece en los 7 versículos, color amarillo. La palabra pueblo aparece en los 7 versículos, color verde. La palabra nación, que es una nación gentil, aparece en los 7 versículos, color azul. De hecho, en los versículos también los pinté de color para que vieras quién corresponde con quién. Pero donde hay un cambio, y es evidente, por eso te lo muestro así, porque luego salta a la vista, la palabra tribu, linaje. Ahí hay 2 cambios.
aparece de repente la palabra rey o soberano y la palabra multitud. ¿Por qué me interesa? Porque yo te acabo de decir hace rato que la cuadrilla de malhechores, la palabra cuadrilla, si nos regresamos a la anterior, se traduce ¿qué? Multitud o familia o cuadrilla. Bueno, me regreso a la tabla. Y ahí aparece una palabra en Apocalipsis 17:15, que la puse en morado, que se traduce multitud. Entonces, te voy a leer los dos versículos donde hay cambios con respecto a esta palabra. Apocalipsis 10:11. Y me dijeron: debes de profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya no manejaron tribus. Apocalipsis 17:15. Y me dijo: las aguas que vistes, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y la palabra que ahí aparece es multitud. Entonces, ¿quiénes hacen la diferencia? O completan el cuadro: los reyes o soberanos y la multitud. ¿Esto qué quiere decir? Yo también me preguntaba, bueno, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿hasta aquí vamos bien? ¿No te has enredado? ¿Me entiendes perfectamente? Yo no sé por qué me fijo en estos detalles, pero ahí están. Mira. Apocalipsis 5:9, primer versículo. Checa en la tabla. Nos dimos cuenta que siempre se divide en cuadrillas. No, perdón, te dije mal. Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Te lo voy a leer. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. 4. Pero naciones, tribus, pueblos y lenguas, según lo que está escrito en Apocalipsis 7:9, representan en realidad una ¿qué? Una grande multitud que no se puede ni contar. Entonces esta sí es una multitud, vamos, ni siquiera se puede contar. Bueno, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque si me voy a Apocalipsis 17:15, dice el que está en morado: y me dijo: las aguas que vistes donde se sienta la ramera son ¿qué? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Pero ¿quién se sienta sobre de ellos? La ramera, Babilonia, la madre de todas las abominaciones. ¿Se sienta sobre de quién? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, estos pueblos, estas multitudes, estas naciones y estas lenguas ya están controladas ¿por quién? Ya están bajo la jurisdicción, bajo la cobertura, bajo el dominio, bajo la influencia ¿de quién? Del anticristo. Porque él ya se está ¿qué? Enseñoreando sobre de ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos ya están bajo control ¿de quién? Del diablo, del anticristo, del dragón, serpiente, diablo, Satanás, etcétera, etcétera. Pero vamos a comparar multitudes, es lo que quiero ver ahorita. A ver si me estoy dando a explicar y tú me estás entendiendo. ¿Estás de acuerdo que en Apocalipsis capítulo 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que no se podía contar, representada en naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que vuelve a aparecer la palabra multitud en 17:15, donde se sienta la ramera? La pregunta que te hago:
Y si me contestas, quiere decir que te expliqué bien. De estas dos multitudes, ¿quién es más grande? O sea, ¿quién es más numerosa? ¿La de 7:9 o la de 17:15, donde está sentada la ramera? Pues la de 7:9. ¿Por qué? Porque no se puede ni contar. Entonces, creo que me estás entendiendo. Entonces quiere decir que la de 17:15 es una multitud un tanto cuanto más pequeña, que pertenece ¿a quién? A toda esa grande totalidad de 7:9. Nada más que esta multitud más pequeña tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Que ya la ramera, Babilonia, el sistema del anticristo, ya está bajo control de ellos. Entonces, ciertamente es una multitud, pero vamos a decir que más pequeña. Es una porción de la grande multitud que no se puede contar, pero que ya está ¿qué? Bajo el dominio, bajo el yugo, ya está contaminada, ya está bajo control del anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La pregunta es la que hago yo ahorita. ¿Y quién es esta grande multitud? Bueno, no grande, porque esta sí, si la otra no se puede contar, esta queda contenida dentro de la otra. ¿Quién es esta multitud donde está sentado la ramera, el sistema del anticristo? ¿Quiénes son? Ahora, ¿dónde aparecieron las diferencias? En la palabra que puede representar ¿qué? Que representa ¿qué? Tribu o linaje. ¿Dónde aparecieron las diferencias? ¿Dónde aparecieron los pequeños cambios? En la que se debería ser tribu o linaje. Ahora, entremos en el detalle. ¿Qué es una tribu o un linaje? ¿Cuál sería la diferencia entre tribu, linaje, nación, pueblo o lengua? Bueno, cuando te hablo de tribu o linaje, te estoy hablando de una misma genética, de un mismo gen. Por ejemplo, tu familia, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tíos, tus primos son del mismo linaje, porque vienen de la misma sangre, la misma genética, son la misma tribu. Por ejemplo, si te vas al pueblo de San Juan, dime algo, San Juan Teotihuacán, no sé si exista, pero bueno, te vas a encontrar muchas ¿qué? Esos son pueblos, pero ese pueblo está formado por muchas ¿qué? Familias, y cada familia es una ¿qué? Una tribu o un linaje. Están los Pérez, los Hernández, los Capuletos, los Montescos, los que se agarran del chon. Están por linajes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta multitud que se menciona en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, donde están sentada la ramera y que hace la diferencia, es en realidad ¿qué? Una tribu, un linaje, una familia. Una familia. Pregunta, ¿qué familia? Pero es una familia que ya creció, que ya se volvió ¿qué? Multitud. Bueno, ¿qué característica tiene esta familia o este linaje o esta multitud? ¿Qué característica tiene? Bueno, ¿quién es el siguiente versículo que hace la diferencia? 10:11. Dice, y me dijeron, debes de profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Reyes, que se traduce rey o soberano. ¿No será entonces que esta multitud que se dice es una familia, que es una tribu, un linaje, es un linaje de reyes?
¿Es una familia de qué? ¿Es un linaje de soberanos? ¿De gente de poder que tiene don de mando, tiene autoridad, tiene gobierno? ¿Captas lo que te estoy diciendo? Una familia de reyes, una familia de gobernantes, una multitud, un linaje, una tribu. Y que ya está sentado sobre ellos, ¿quién? La ramera, el sistema. Pregunta bien fácil o bien difícil, si ya me entendiste. ¿De dónde va a salir el anticristo? El anticristo tiene que salir de una familia especial, de un linaje especial, de un grupo que se ha ido manteniendo a través de los siglos, de los siglos, de los siglos y de los siglos, de una línea de sangre que la están cuidando y la están depurando, porque de ahí tiene que salir ¿quién? El anticristo. Y este es un linaje, este es una familia, este es un linaje o este es una multitud que viene representado por una familia de ¿qué? De gente que se ha mantenido en el poder, en el gobierno. Y entonces, si tú quieres ver por dónde va a salir el anticristo, ¿qué tienes que hacer? Buscar las familias en este planeta que se dedican a qué, o que han gobernado durante qué, mucho tiempo. ¿Captas lo que te dije? Entonces ya nuestro problema se nos reduce, porque ya no tengo que ver un montón de linajes, sino este es un linaje de gobernantes, este es un linaje de reyes, este es una familia de qué, de soberanos, y que ya es una pequeña multitud y que quieren qué, gobernar sobre los demás. ¿Qué quiere el anticristo? Gobernar sobre de ti, gobernar sobre de mí. Y entonces, y dentro de este linaje, dentro de esta familia, dentro de este parentesco, ahí tiene que salir ¿quién? El anticristo. Tiene que salir las características, el diablo, el dragón, serpiente, diablo o Satanás, los leones, toros, perros, unicornios, los lazos del Seol, las redes de la muerte, todas esas cuadraturas que te acabo de enseñar hace rato. ¿Captas lo que te digo? Pregunta. Pues ¿qué linaje es? ¿Qué familia es? ¿Las familias europeas? ¿Las familias americanas? Familias que por generaciones y generaciones se han dedicado ¿a qué? Lo que sí es cierto, son familias de reyes y gobernantes. Pueden ser asiáticos, pueden ser occidentales, pueden ser de la nobleza europea. Pero ya sabemos a dónde tenemos que mirar. No voy a ir a buscar el anticristo con el vecino de enfrente. Aunque sea un linaje de alta alcurnia y de no sé cuánto, pero no, porque eso es un linaje de comerciantes. ¿Me explico? Ahí no voy a ir a mirar. Estoy errando. ¿Yo a dónde tengo que mirar? A las familias que gobiernan. Y entonces ya nuestro problema se nos reduce. Pues están Inglaterra, Francia, Alemania, España, el Oriente. Bueno, todos son bastantitos, pero ya no es mirar a todos. Y los americanos, no, porque ellos no tienen linaje así. Ahí había el linaje de los Kennedy, pero ya se los echaron. Entonces, con esto te estoy dando unas bases para poder entender un poquito. El anticristo no sale de América. ¿Sí te das cuenta?
más hay aquí? Porque esto ¿de dónde salió? De la cuadrilla de malignos. La palabra cuadrilla es familia, multitud, malignos, Ra. Ra es casualmente, Ra es una palabra que se pronuncia casi a semejanza del dios Ra. Y por ahí hay la sabiduría que estaba con Dios en el principio, ordenándolo todo, que es un Amón. Y cuando hago Amón Ra, pues me suena al dios egipcio. Híjole. Bueno, vamos a seguir escarbándole. O sea, lo que te estoy dando ya es con base bíblica, porque luego escuchas muchos rumores y chismes apocalípticos y que el príncipe de no sé qué, no, espérame. Esto es ya con bases, aquí está la Biblia. No, aquí yo no me estoy inventando nada. Bueno. A ver. Siguiente imagen. Obviamente que ya para poder entender esto, pues yo tuve que ya hicimos el desarrollo de los temas anteriores, ya lo puedo entender. Si alguien en este momento pone el internet y empieza a escuchar esto, va a decir, este está loco. Así que yo te recomiendo, hermano, que me estás escuchando por internet, que tengas la amabilidad de escuchar los estudios anteriores, porque si no vas a escuchar esto y no vas a entender nada. Empezamos desde el fluir de los líderes y los machos cabríos de Dios, los machos cabríos del diablo, el liderazgo perverso y el arquitecto maligno. Ya te estoy dando hasta la secuencia. Si esto te interesa, desde allá tienes que empezar. Porque quieres empezar en la W, en la Z y pues, no, por eso no entendemos nada. Bueno, siguiente imagen. ¿Cuál es el símbolo que representa al dios Ra? El obelisco. Ok. El obelisco es el símbolo que representa al dios Ra, que es un símbolo fálico. ¿Te acuerdas? Por eso te digo que tienes que leer, verte los otros anteriores estudios, si no ahorita vas a decir, está hablando de cultura egipcia en una prédica cristiana. Pues sí, si la acabas de aprender ahorita, pues sí. Mejor aclaro, porque si no... Bueno, que gracias a Dios, ni un solo comentario negativo en estudios hable. En 2 años, ¿verdad? Ya vamos para 2 años. Creo que puros me gusta. Entonces yo creo que Dios nos ha dado gracia. Y mira que estamos tocando temas pesados. Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué estás viendo? La Plaza del Vaticano. Y en medio está el obelisco. Ajá. Que es una representación del culto de adoración al dios solar Ra, en medio de la Plaza del Vaticano. Y más abajo, pues bueno, no se ve por la foto, es donde sale el Papa y da su bendición, ¿no? Y esto es un centro de poder. Dime si esto no tiene poder. ¿El Vaticano? Uy, mi hermano. Este es un centro de poder a nivel mundial. Nada más su feligresía son 1,000 millones. Nada. 1,000 millones de personas es la feligresía de los que componen este centro de poder. Entonces, ¿te imaginas todo lo que se mueve aquí? Bueno, pero ahí está el obelisco. Ya la siguiente, pues te doy una aproximación. Ya está visto de frente. Al fondo se ve el balcón papal. Y ahí está el obelisco con la cruz arriba, ¿no? Supuestamente representando a Jesucristo.
Bueno, vuelvo a lo mismo. Para entender todo esto, pues tienes que verte todo lo anterior. Ya no me voy a detener. Y nos vamos al otro centro de poder, Washington. ¿Te acuerdas todo lo que vimos de Washington? La cabra, la casa del templo, el poder masónico, todo lo del Capitolio, las características del 666 del Capitolio, las 33 características del número 666. ¿Te acuerdas que vimos todo esto? Bueno, este es el otro centro de poder. Que por cierto, ese obelisco que tú estás viendo ahí está alineado con la casa del templo, que es la representación de la masonería de Estados Unidos. Y que el número que representa a la masonería es el número 33. Y que el número 33 son 33 características que tiene el 666. Bueno, puras casualidades, ¿no? Aquí, a ver qué. ¿Y te acuerdas todo lo que te mostré del Capitolio? Bueno, este es el otro centro de poder. Un obelisco en el Vaticano y otro obelisco en Washington. Y pongo estos porque son hay un montón de obeliscos, pero estos son, ¿cómo decir? Literalmente representantes del centro de poder mundial. Estos mueven masas. Aquí hay poder religioso, poder financiero, poder tecnológico, poder monetario, poder poder informático, poder periodístico. No, aquí se mueve todo. Pero ¿quién es el que está detrás de todos estos? El diablo. Ahora, lo que es curioso que en ambos centros de poder a nivel mundial está un obelisco de por medio. Y el obelisco es una representación del dios Ra. Y a mí me llama mucho la atención que la cuadrilla de malhechores es la cuadrilla de Ra. Y ya te enseñé un montón de cuadrillas. No será casualidad que el anticristo viene desde las familias del faraón y que han ido guardando ese linaje a través de los siglos. ¿Por qué digo del faraón? Porque Ra era el dios de los faraones. Y los faraones se sentían ¿qué? Dioses en la tierra. ¿Y quién era el que decidía qué faraón le tocaba gobernar? Consultaban al dios Ra. ¿No será que hay un linaje que viene desde faraón, desde la familia de Aarón, y que ahora está metido en otros, a lo mejor en el linaje de las familias reales europeas, las alemanas, pero que en realidad el linaje viene desde ¿dónde? Desde Egipto. Pues ¿contra quién peleó Moisés? Contra Faraón. Claro que ellos no te van a decir, mi tatara era el faraón perengano de la dinastía sutana. No te lo van a decir. Pero yo me apunto, yo intuyo que el linaje viene desde las familias de Egipto. Porque ahí fue el primer lugar donde se empezaron a contaminar los egipcios. Nada más estuvieron 400 años esclavizados. Estuvieron en Egipto 430 años. Pero dice otro versículo que estuvieron esclavizados 400 años. ¿Por qué la diferencia de 30 años? Porque los 30 años fue el periodo que estuvo gobernando ¿quién? José. Eso fue periodo de paz, de alegría, Pero los otros, una vez muerto José, pues, entonces quedaron 400 años bajo la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿dónde dieron sus primeros pasos como pueblo de Dios? En Egipto. ¿Qué añoraban los israelitas, los hebreos? Los melones, los puerros, las cebollas, los chiles, los ajos, los marranitos, la comida. Añoraban todo de egipcio. Ya posteriormente, años después, se volvieron a dar otra embarrada y otra contaminada. ¿En dónde? En Babilonia. Pero antes de,
en Egipto. Entonces, ¿no será que el anticristo es un linaje que viene desde la sangre egipcia? Estoy suponiendo yo, nomás estoy alucinando aquí, pues. Pero te tendría que explicar, ¿y a los egipcios quién los originó? Uy, ahí nos vamos a meter en... Bueno, ya se me acabó el tiempo. Bueno, para que veas que no estoy tan alucinado. Siguiente foto. ¿Qué hay en la cumbre del obelisco? El piramidión. Ya me entiendes, ya ahora sí ya estás, pero sí pila. Pero ahí está el piramidión, que es la pirámide, que es la punta del vértice del monumento, ¿no? Que le llaman el piramidión, donde se entiende que vive ¿quién? Ra. Y que también ese piramidión representa el famoso ojo de Ra. ¿El ojo qué? ¿Y cuál es la característica de estos centros de poder? Que te quieren tener ¿qué? Vigilado, checado. Es más, ya este ojo de Ra ya está en todo el mundo. Ahora vas a la tienda de la esquina y ya te están grabando. Y luego te suben a internet. Ya Bueno, pero pregunta bien difícil. ¿Cuántas caras tiene el piramidión? 4. Ahí está la cuadratura. Ahí está concentrado el poder. Ahí está el dragón, serpiente, diablo y Satanás, el toro, el león, el perro, el unicornio. Ahí está el pueblo gentil, el pueblo israelita, Herodes y Poncio Pilatos. Todas esas cuadraturas, ahí está. Mira, siguiente foto. ¿Te acuerdas qué es lo que hay en la punta del vértice? El piramidión, que ya es el más chiquitito, que es una punta metálica de aluminio, donde hay ¿qué? 4 caras y cada cara tiene una inscripción. Si nos vamos a la siguiente foto, ahí está la cara norte, la cara oeste u occidente, la cara sur y la cara este. Ok. Y lo que te decía la vez pasada, pues no son más que los reconocimientos, los méritos, la comisión mixta de la puesta la tengo en inglés y en español, ya está traducido. Cara norte, comisión mixta de la puesta de la última piedra, y ahí dan los nombres, 2 de agosto de 1866. Cara oeste, primera piedra puesta en la cimentación el 4 de julio de 1848, primera piedra puesta a la altura de 150, o sea. Cara sur, pues ahí están los que hicieron esto, ingeniero jefe y arquitecto, coronel, bla, bla, bla. Cara este, hay una inscripción, bueno, más bien, había una inscripción en latín, Laus Deo, traducido es alabado sea Dios o alabado sea el Señor. Había una inscripción, porque la borraron. Actualmente ya no existe esta inscripción. Se dieron cuenta y han preguntado, ¿y por qué la quitaron? El alabado sea Dios. Ahora, y conforme lo que yo te dije la vez pasada, pues qué bueno que la quitaron, porque es un símbolo fálico. ¿Te acuerdas cuando te hablé de cómo hace Ra sus creaciones? Bueno, ¿por qué lo quitaron? Siguiente foto, la última, y nos vamos. Daniel, capítulo 8, versículo 2. Cuando miré en la visión,
Sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que existe en la provincia de Elán, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. La ciudadela de los lirios en la provincia de la eternidad, junto al río de los líderes. ¿Te acuerdas que vimos todo eso? Alcé pues mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció al último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur. ¿Hacia dónde no daba cornadas? ¿Hacia dónde no daba cornadas? Hacia el este u oriente. ¿Y por qué no daba cornadas hacia el oriente o hacia el este? Pues porque de ahí venía. De ahí va saliendo. Y como sale de ahí, acornea al occidente, al norte y al sur. Pero al oriente no, porque pues de ahí está saliendo. O sea, checa los detalles. Ok. Y ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío. Dime qué símbolo está por excelencia representado en las calles de Washington, D.C. Un macho cabrío, que es un centro de poder. Bueno. Y aquí un macho cabrío que venía ¿de dónde? Del occidente. Sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. Y el macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos, un unicornio. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero, le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse de pie delante de él. Lo arrojó en tierra, lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en lugar le salieron ¿cuántos cuernos? Hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde viene este macho cabrío? ¿De dónde se supone que sale el carnero? ¿El carnero de dónde sale? Acornea al occidente, al norte y al sur. Entonces, viene del oriente, del este. Y este es el oriente, oeste. De aquí viene el carnero. ¿Y del occidente quién viene? El macho cabrío. Y hay un encontronazo. ¿Gana quién? Macho cabrío. Tiene un cuerno grande y prominente. Después se le quiebra y se parten en 4 cuernos. Pregunta: ¿dónde está posicionado normalmente el Vaticano? Al oriente. ¿Dónde está Estados Unidos? Al occidente. Estoy haciendo analogías chabacanas. El Vaticano, Roma, San Pedro está hacia el oriente de nuestro planeta. Estados Unidos, macho cabrío, Washington D.C. está al occidente. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿será que este centro de poder le quiere dar en la torre a este centro de poder? ¿Cuál es el idioma que representa este centro de poder? El latín. ¿Y qué hicieron en el obelisco de aquí? Borraron el alabado sea Dios en latín. A mí eso no me importa, no me afecta. A mí qué bueno que lo quitaron. Pero que quien se debe sentir aludido, ¿quién fue? Entonces, este centro de poder, dígase macho cabrío, va a tomar control de este centro de poder, dígase carnero. ¿Cuál es? ¿Sabes qué recuerdo yo tengo de mi infancia cuando yo iba a la Iglesia Universal? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ese es el recuerdo que yo tengo de mi infancia. Esa frasecita. Y no han cambiado el estribillo. Y aquí hay un ¿qué? Carnero. Cordero, carnero. Y este centro de poder, supuestamente, ¿de quién predica? De Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el carnero de Dios. Al final, cordero es el mismo animal, más chiquito, más grande, pero es el mismo animal. Entonces ¿no será que este carnero representa el centro de poder religioso que está al oriente, representado por la Iglesia Universal, la religión universal? Y que este otro centro de poder, representado por el macho cabrío, que está hasta dibujado en sus calles, le quiere dar en la torre a este centro de poder. Porque este centro de poder controla 1,000 millones de personas. Y este no tendrá 1,000 millones de personas, pero este tiene el poder, la tecnología, las finanzas, la economía, todo. ¿Qué le haría falta? Imagínate que se hicieran del control de estos. Pues ya tendría que todo. Te estoy dando la versión actualizada, no la versión tradicional histórica del imperio medo-persa. Y que después vino Alejandro Magno y el imperio se dividió en sus 4 generales. No. Esa es la versión histórica tradicional. Te estoy dando una versión moderna y actualizada. ¿Captas lo que te digo? Oye, pero aquí... Espérame. Es bien curioso que aquí este centro de poder o este carnero que predica de Cristo tiene 2 cuernos disparejos. Uno más alto que el otro. Dime cuál es la otra religión que predica de Cristo o del Cordero. Aparte de la universal. La cristiana. Hasta se les amarró la lengua. No. La cristiana. Entonces, este centro de poder, macho cabrío, va a tener y derribar al centro de poder, a la iglesia universal, la religión universal. ¿Entiendes cuando digo universal, no? Pero también se va a echar de paso ¿a quién? A la religión cristiana. ¿Cuál religión cristiana? Yo no pertenezco a ninguna religión cristiana. No, pregúntale a nuestros líderes cristianos, a los que andan ungiendo con la espada de Salomón, a los que andan ganándose, llenando sus billetes con... Híjole, si te dijera todo lo que hacen los... Espérame, déjale, apago aquí. Me agarran en pleno... Nuestros líderes cristianos ya están corrompidos. Nada más porque somos respetuosos en este canal Estudios Hable, no decimos nombres. Perdón. Ya nuestros líderes están corrompidos y mueven masas. No te puedo decir nombres. Déjame apago esto porque si no... Si ya saben que yo a esta hora predico, ¿para qué me hablan? Apagado. Nuestros líderes ya están corrompidos y mueven masas, llenan estadios. No digo nombres por respeto, pero tú puedes investigar muchos. Claro que si tú comparas nuestra religión cristiana comparado contra la religión universal, dime quién es más grande. La universal. Ese es el cuerno más grande. Y el cuerno más chiquito son nuestros líderes corruptos, nuestros líderes evangélicos, que ya están siendo absorbidos. Y de esto te puedo decir un montón de nombres. Pero no se trata de eso. El que tiene el discernimiento del Espíritu de Dios se va a dar cuenta. Entonces ahí está el cuerno grande y el cuerno... Porque estas dos religiones, o cultos o centros de poder, son el cuerno más grande y el cuerno más chico, son los que hablan del Cordero de Dios, de Cristo.
Pero ¿quién va a tomar control de ellos? El macho cabrío. Ya estuvo, pastor. Entonces el macho cabrío, el anticristo va a salir de allá del macho cabrío. No. No. Porque este de acá del occidente no tiene linaje. A este lo van a usar para tronar a este. Y una vez que me haya servido para derribar a este, te quiebro el cuerno. Y tienen que salir 4 cuernos. Y de esos cuernos sale uno pequeño que es el anticristo. Porque el anticristo tiene que salir de un linaje escogido. Y acá, perdónenme, pero acá no hay linaje a la manera de acá. Por eso de aquí no puede salir. Tiene que salir de otro lado. Entonces la pelotita tiene que regresar ¿a dónde? Al lugar donde están las familias ancestrales que tienen gobierno a través de los siglos. Mira qué fácil. Por esto a este le van a quebrar el cuerno. Este es el que está detrás de este macho cabrío, es el poder masónico. Pero lo van a reventar. Y ya, aquí termino, porque después este planeta va a quedar dividido, como dice la Biblia, en 4 grandes regiones: pueblos, naciones, tribus y lenguas. Van a sectorizar este planeta en 4 grandes regiones, porque así lo dice la Biblia. En pueblos, tribus, naciones y lenguas. Y eso te lo tengo que explicar la próxima vez. Dios me los guarde, Dios me los bendiga.